Bienvenidos, bienvenidas queridos amigos y amigas de Cinefilia. Antes de empezar con la reseña, creo que es mejor que hablemos de un prefijo adjetival de uso común, que es proto. Veréis, entre las muchas acepciones que tiene en lengua española, vamos a quedarnos con la que se refiere al significado de aquellas cosas o ideas que, sin ser las primeras de la historia, sí que marcan cualidades propias que luego serán utilizadas para el objeto o idea en cuestión. Por ejemplo, solemos llamar prototipo de un vehículo aquel que, sin ser el que luego va a entrar en la línea de montaje final para llegar al mercado y ser comprado por nosotros, sí que marcan conceptos y formas características de este nuevo modelo. Y es que, para hablar de este film, tenemos que recordar a otra película, una obra que, si bien no pertenece a este género, sí que marcó las líneas a seguir, y es que no me refiero a otro film que a la obra maestra del terror, Psicosis, film rodado en 1960 de la mano de Alfred Hitchcock, película que ya hemos reseñado en el canal y que por supuesto os voy a dejar un enlace de nuestro vídeo consejo en la descripción del vídeo. Pues bien, aquella antigua película en blanco y negro sobre Norman Bates es considerada hoy en día como un proto-slasher que, sin pertenecer a este género, hay que decir que marcó las líneas maestras a seguir de un subgénero del terror que durante las décadas de los 70 y los 80 reinó en las pantallas del cine, causando mil y una pesadillas en la juventud del momento y por supuesto en mí. Y es que sin Psicosis, estas obras de cuchillería no habrían existido. Y de todas, la que tiene más patente la influencia de Psicosis es este Viernes 13. Y si quieres saber más de esta historia, te aconsejo que veas nuestra reseña de cine. Porque el videoconsejo que hoy nos ocupa no es otra que mi film favorito de todos los slasher, Viernes 13, película dirigida por Sean S. Cunningham en 1980. A ver, antes una aclaración. Seguro que ya has visto o conocerás alguna de las 12 películas que ya existen sobre la saga de Viernes 13. Y conocerás a Jason y su máscara de hockey. Y piensas que este film es otro más. Y quizá no la hayas visto por ese motivo. Pues te tengo que avisar que esta entrega original nada tiene que ver con esas continuaciones más o menos tontorronas. Este film es mucho más serio de lo que puede parecer a simple vista, con una trama bien hilada, con eso de lo que los aficionados llamamos mucho cine dentro. ¿Y qué queremos decir con eso? Pues que básicamente hay un director que sabe lo que hace y que aplica técnicas cinematográficas a su film de una forma acertada. Así que si no la has visto aún, no la subestimes, porque esta película es muy, pero que muy diferente al resto de la saga. Que no dejan de ser películas de explotación, donde siguen siempre el mismo esquema una y otra vez y te puedes adelantar al final solamente empezando por los créditos. Y es que para hablar de esta joya del slasher, tenemos que comentaros antes algo de su director, Sean S. Cunningham, graduado en arte por la Universidad de Stanford, que pronto comenzó su trabajo con varias compañías teatrales, mientras trabajaba en una compañía de documentales de la ciudad de Nueva York. Así que no era de extrañar que en 1971 se lanzara a dirigir su primer largometraje, una película titulada Together, un film dramático que no tuvo más recorrido que el propio de una primera película, pero que le sirvió para fraguar una amistad con Wes Craven. Por aquel entonces Craven trabajaba como montador y ayudó a Cunningham a montar su película. Esta ayuda sirvió para que ambos fraguaran una amistad que culminaría con el rodaje de La última casa a la izquierda de 1972, donde Cunningham era el productor del film. Un film de terror que hoy en día es considerado una cult movie, una obra del subgénero Rape and Revenge, que si bien solamente consiguió algo más de 2,5 millones, el bajo coste del film le hicieron altamente rentable. Así que tras ese film, Cunningham volvió a rodar en este caso una comedia tontorrona llamada Vienen los tigres, que fue todo un desastre comercial. No es de extrañar que entonces, en 1979, decidiera volver al terror que tan buenos dividendos le dio con La última casa a la izquierda.
Cunningham se había dado cuenta que con muy poquita inversión el género tenía una base muy sólida de seguidores que hacían de este producto cinematográfico bastante rentable siempre que no se disparara el presupuesto. Así que empezó a contar una historia que se centró en dos películas míticas, Navidades Sangrientas de 1974 y La Noche de Halloween de 1978. También estos films están reseñados en el canal, porque también os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo por si quieres ver nuestros consejos de cine de estas dos películas. Pues bien, con estas dos inspiraciones y con la ayuda del escritor Victor Miller, comenzó la creación de esta historia. Y ahora, antes de continuar con la trama de este film, déjame que te recuerde que este canal vive y crece gracias a vosotros. Vosotros sois los que hacéis grandes al canal. ¿Y cómo? Pues de una forma muy sencilla, dando al botón de suscripción. Y si puede ser, también al de la campanita para que te avise cuando subimos una nueva reseña. Así que no esperes más, hazlo ahora y si ya eres suscriptor, por favor regálame un like. No sabes qué feliz me haces cuando me regalas ese pulgar hacia arriba. Eso nos indica que lo estamos haciendo bien. Pues lo dicho, vamos a la trama de este film sin ningún tipo de spoiler. Ya sabéis que es un principio del canal que nunca nos lo saltamos para que puedas disfrutar la película de principio a fin. Pues bien, estamos en 1958 en el campamento Crystal Lake. Allí una pareja de monitores con las hormonas más bien revueltas deciden ir al granero a dar rienda suelta a su pasión. Lo que no saben estos dos muchachos es que un asesino con un tremendo cuchillo va a darles muerte, dejando para siempre la huella del crimen en el campamento de verano que ahora será conocido como el Campamento Sangriento. Pasa el tiempo y un lugareño, Steve Christie, decide reabrir el campamento, por lo que necesita a nuevos monitores para empezar a recibir a esos jóvenes excursionistas de la ciudad. Lo que no saben estos es que el asesino va a reaparecer junto con la apertura del campamento para ir dando muerte a todos ellos. Y hasta aquí te voy a contar. Si consigue terminar la carnicería o no el asesino, eso lo vas a tener que ver tú en un film canónico de 90 minutos más o menos. Pues bien, la historia tenía como director al propio productor, por lo que se pensó en el recorte económico de tal manera que no se viera afectado el film. Y es por eso por lo que la película mantiene una calidad nada usual para las obras independientes de terror de la época. Lo primero que pensaron fue en crear un reparto barato. Tenían que encontrar actores y actrices jóvenes que fueran más o menos guapos, pero sobre todo que cobraran poco. Y aquí podemos ver rostros míticos como Adrian King, Harry Crosby, el hijo de Bing Crosby, que por cierto luego se metería a banquero, y un jovencísimo Kevin Bacon, y además de un rostro mítico del terror, Tom Savini. Por cierto, aquí solamente aparecen sus manos en las vistas subjetivas del asesino, por lo que no está acreditado como actor, aunque sí en su apartado técnico, donde era un verdadero especialista. Con el reparto joven contratado había que reclutar al reparto adulto, consiguiendo para el fin la mítica actriz Bestie Palmer, pero el resto eran otros totalmente desconocidos que también cobraban poco. El film, que no tenía ningún rostro conocido por aquellos entonces en pantalla, exceptuando a Bestie Palmer, tras las cámaras solamente había un verdadero técnico de primer nivel, y ese era Savini. Sí, las manos subjetivas del asesino. Pues bien, Savini era uno de los maestros de los efectos visuales y maquillajes que ya habían trabajado con George Romero tanto en Martin como en Dawn of the Dead. Y aquí crea unos resultados impresionantes gracias al maquillaje y al látex que hoy en día siguen funcionando perfectamente. Para la fotografía y la música contó con otros dos recién llegados al cine que habían trabajado con él en Vienen los Tigres, el director de foto Barry Abrams, que hace un trabajo espectacular no solamente en las escenas de día, sino sobre todo en la parte nocturna del film. Y por otro lado, al compositor Harry Manfredini. Veréis, Manfredini, tras leer el guión, pensó que el malo de la película era como el tiburón de la película de Spielberg, con lo que montó una sintonía solo para el asesino. La película solamente tendría banda sonora musical cuando éste estuviera cerca, y a fe que consigue ese efecto que recuerda totalmente a Tiburón. Antes de que la película estuviera terminada, Cunningham dudaba entre dos títulos. El que menos le gustaba, pero era poco problemático, era Larga noche en el campamento sangriento.
Y por otro lado, la que posiblemente era la más problemática, pero que más le gustaba, Viernes 13. ¿Y por qué era conflictivo este título? Pues básicamente porque no sabía si ya había sido usado en otro film. Así que para prever problemas en el estreno, a Cunningham se le ocurrió una idea magnífica. Veréis, pidió a un departamento artístico y de publicidad que crearan un póster de la película donde apareciera bien claro y bien grande el título Viernes 13. Y lo publicaron en todas las revistas del sector. Y la estrategia dio sus frutos, ya que había una película anterior con ese mismo nombre. Ese director indignado se puso en contacto con Cunningham y este le pagó por la cesión del título, dejando así la película como ya la conocemos hoy, Viernes 13. Tras el rodaje, recordar que este film era independiente y no tenía todavía distribución, se hizo un preestreno para el sector en un campamento de verano y resultó ser un éxito total. Las Major, United Artists, Paramount Pictures y la Warner Bros. Quisieron comprar la película y distribuirla de manera internacional, entrando en una guerra comercial entre ellas. Lo primero que hicieron la Paramount y la Warner fue deshacerse de la United Artists para luego llegar a un acuerdo entre ellas. La Paramount distribuiría el film en Estados Unidos y la Warner Bros. En el territorio internacional, siendo esta la primera película independiente distribuida de una forma internacional por majors hollywoodienses. Y bueno, ¿cómo fue el resultado de taquilla y crítica? Pues consiguió un resultado opuesto. Los críticos del cine la trataron a este film con desdén. Lo trataron como un subproducto de explotación, quizá llevado por la minusvaloración que tenía por aquellos entonces las películas independientes del género del terror. Hoy en día es tratada como una de las mejores del género, pero en aquellos entonces fue totalmente vilipendiada. Pero por otro lado, el del público no hizo caso a esos críticos y el film, que se realizó más o menos con $50.000, que luego habría que sumar los $500,000 que pusieron para su promoción las Major, consiguió recaudar en taquilla la friolera de $56 millones de la época, abocando al film a una secuela asegurada. Pero de esas secuelas nos adentraremos en otras reseñas, ya que esta es exclusiva para Viernes 13. Y ahora me van a permitir que les diga por qué tenéis que ver esta película, porque para mí este film es el mejor slasher de la historia. Veréis, los autores no comentan en ningún lado que el film de Hitchcock, Psicosis, fuera una fuente de inspiración para ellos. Sí que hablan de la noche de Halloween, la matanza de Texas y Navidades sangrientas e incluso Carrie para el final del film, pero no dicen nada de Psicosis, y es que quizá les causara problema si fueran honestos. Pero el thriller terrorífico de Hitchcock está patente en todos los poros de esta historia. De principio a fin podemos hacer analogías de uno con otro, y eso no es malo. Es más, es quizá lo mejor que tiene este film, que a ratos tiene esa esencia clásica, porque se sustenta en un film clásico. Además, la maestría técnica de su director crea planos míticos que luego serían copiados, al igual que él copió otros. Pero en este caso Cunningham tiene una delicadeza de puesta en escena de movimientos de cámara que te hace que lo espantoso de la trama se contraste con lo bello del plano. Y es que no puede ser más hermoso este film, y que no tiene nada que ver con el resto de entregas. Así que sí, seas aficionado o no al terror, debes de ver este film porque no hay excusa. La violencia obviamente ya es muy limitada con lo que estamos acostumbrados hoy en día, y el terror ya no da tanto miedo como antes. Puedes verlo aunque tengas el estómago sensible, solamente hay un planillo por ahí controvertido que es con una serpiente. Pero dejando ese pequeño plano, el resto sí que no es para todos los públicos, obviamente por el tema que es, sí que es cierto que es para todas las sensibilidades. Y nada, con este consejo de visionado te voy a dejar hasta dentro de un par de días esperando que hayas disfrutado de esta reseña y con el deseo de que formes parte de nuestra familia si es que no lo eres aún. Y como para despedirme tengo por costumbre dedicarte 2 deseos, allá van, que hoy no va a ser menos. El primero es que seas inmensamente feliz o luches por ello, ya sabes que no hay mejor lucha que esa. Y el segundo, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.